Bendiciones, amados. Para mí es de sumo gozo tenerlos en esta tercera clase de el arte de la predicación. Deseando que las clases anteriores hayan arreglado algunas cosas en su conducta, en su estilo. Y lo que sí le voy a pedir es que desde la clase número 3, que es la de ahora en adelante, esté muy atento y muy pendiente de todo lo que voy a explicar, porque ya aquí entramos ya un poco más a la profundidad de la interpretación y de todo lo que requiere un sermón bíblico. Esta es la clase número 3 y vamos a estudiar los pasos de la estructura de un sermón. Pasos de la estructura de un sermón. Consta de 13 pasos. El primer paso es el texto del sermón. El número 2, el tema general. El número 3, el tema específico. El número 4, la proposición. Número 5, la interrogante sermónica. Número 6, la palabra clave. Número 7, la oración de transición. Número 8, divisiones principales del sermón. Número 9, el principio del peica. Número 10, la introducción. Número 11, la conclusión del sermón. Número 12, usos de las ilustraciones. Y número 13, organización del sermón. Esta es la estructura que debe llevar un sermón. Este tipo de sermón que les voy a enseñar en el arte de la predicación 1 es nosotros le llamamos como el sermón básico, que son los pasos básicos que se aplican para perfeccionar la palabra que el Señor te está dando. Estudiemos el primer paso de la estructura, que es el texto del sermón. Es el primer paso, el texto del sermón. La palabra texto procede del latín textus y significa tejido o estructura. El texto es la base del sermón. Vamos a poner el ejemplo de una edificación. Cuando una edificación no tiene base, la edificación está un poco falsa. En cualquier movimiento, ella puede caer. Pasa con el sermón que preparamos a diario cuando vamos a predicar. Si no tiene una base, el sermón no tiene fundamento. Por esta razón es que me está hablando el significado de la palabra texto, que es la base, es la columna del sermón. Número 1, razones por la cual se debe escoger el texto. Número 1, razones por la cual se debe escoger el texto. La primera razón es porque inspira confianza en la congregación. Cuando usted escoge el texto, cuando Dios le da el texto, que ya se convertiría en la base de su sermón, le va a inspirar
confianza a la congregación. ¿Por qué le inspira confianza a la congregación? Porque ya ellos están seguros de que usted les va a llevar un mensaje bíblico. Ya usted ha tomado su base es directamente de las Sagradas Escrituras, no se pone a inventar otras cosas. Siempre la congregación necesita de que se le lea las Sagradas Escrituras. Segunda razón, despierta el interés de la congregación. Despierta el interés de la congregación. ¿Por qué despierta el interés de la congregación? Porque cuando tú lees, de inmediato la gente está a la expectativa de qué es lo que le vas a hablar. Otra razón, inspira valor al predicador, pues sabe así que dará un mensaje autorizado por las Escrituras. Entonces, cuando escogemos o cuando Dios nos da la palabra y vamos a las Escrituras y lo sacamos y lo estudiamos y lo ponemos como la base del sermón, nos da confianza a nosotros que estamos autorizados de lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos autorizados? Porque estamos hablando de la sagrada palabra, no estamos sacando un pensamiento de un hombre por allá, no, estamos sacando directamente el tema de las Sagradas Escrituras, nos inspira confianza y seguridad a nosotros como predicadores. Otra razón, evita las desviaciones, impide que el predicador se aparte de su tema. Cuando un predicador no tiene la base, recuerden que es la base, el texto es la base del sermón. Cuando un predicador empieza a predicar y no tiene su base, que es el texto, corre el riesgo de desviarse. ¿Cómo se desvía? Ok, como él no tiene una base, el sermón está un poco débil y él empieza de una vez predicando, y un ejemplo que empiece a hablar de liberación, como no tiene una línea, no tiene una base, porque el que nos dirige es el texto principal, él tiende a desviarse. ¿Cómo se desvía? Ok, empezó a hablar de la liberación y termina hablando por allá de la vida eterna. Se desvió. Eso lo hace cuando no tenemos el texto de base como cabeza. Entonces usted lo primero que debe hacer es escoger el texto para que el sermón tenga su base. Número 2, la selección del texto. Número 2, la selección del texto. Se debe buscar el texto de la siguiente manera: con mucha oración, pedir a Dios que le dé la palabra que su pueblo necesita. Usted debe orar, debe pedir: Señor, dame el mensaje, dame la palabra que tu pueblo necesita. Si usted es invitado a cierto lugar, usted se mete en oración y empieza a decir: Señor, dame la palabra que tu pueblo necesita, buscando ese texto con mucha oración, porque Dios sabe la necesidad del pueblo y Él nos va a responder la palabra necesaria para su iglesia. Con mucho cuidado, un pequeño error puede ser una herejía. Por eso es que tenemos tantas herejías por ahí hoy día, porque hubieron hombres o mujeres que escogieron un texto y sacaron una doctrina, y esa doctrina no tiene fundamentos bíblicos. La sacaron de un versículo bíblico aislado y sacaron la doctrina. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando vamos a escoger el texto, para que no vayamos a sacar una herejía. ¿Qué es una herejía? Una mentira. Eso es una herejía. Recuerde que la gente está pendiente del predicador, y cuando usted da una herejía, de inmediato la gente se la cree. Y si usted es un hombre con un nivel alto, y todo lo que usted diga la gente se lo va a creer, entonces si usted tiene una mala escogencia del texto, puede sacar una herejía, y la herejía perjudica a la iglesia.
Se debe escoger considerando las necesidades del rebaño, considerando las necesidades del rebaño. También debemos tener mucho cuidado con esto. Usted observa la necesidad, usted ora al Señor, el Señor le va a dar la palabra, pero usted también mira las necesidades según estén presentes en el rebaño, en la iglesia. Considerando tus propias limitaciones, es decir, no ocupándote de temas demasiado profundos que usted no domine. Cuando usted va a escoger el texto debe tener mucho cuidado. Si usted no domina esa palabra que te está alumbrando en las Sagradas Escrituras, no se meta con eso. Usted tiene que tener cuidado de dominar el tema. Si usted no domina esa palabra, al transcurrir el tiempo usted la va a dominar, pero no se ponga a inventar. Debemos dominar lo que vamos a hablar, debemos dominar con dependencia completa del Espíritu Santo. Usted debe tener dependencia completa del Espíritu Santo. Esto se logra a través de la oración, porque el Espíritu Santo es el que está en la tierra y Él es el que sabe las necesidades de la iglesia. Él es el que sabe cuál es la palabra que la iglesia está necesitando. Por esta razón debemos tener guianza del Sagrado Espíritu Santo, de nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Con respeto y admiración por las Escrituras. Cuando escoge el texto, usted debe tener mucho respeto y admiración a la palabra del Señor. Recuerde que es la palabra del cielo revelada a los hombres en la tierra. Debemos respetar la palabra, debemos admirar la palabra, es la fuente de vida para todo aquel que viene a Cristo. Entonces, respete las Escrituras, son sagradas. Es una palabra viva que cuando uno la predica, ella causa efecto porque es espíritu. Entonces debe tener respeto y admiración a las Sagradas Escrituras. Número 3, la interpretación del texto. Número 3, la interpretación del texto. Determinar si el lenguaje es figurado. Preste mucha atención en esto que voy a explicar a continuación, porque ya aquí voy a interpretar la palabra que Dios me dio, ahora la voy a interpretar. Lo primero que debe hacer es determinar si el lenguaje es figurado. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21, Juan, capítulo 2, 19 al 21, dice de la siguiente manera: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el relato bíblico me está hablando en un sentido figurado. Me está mostrando una figura para enseñarnos una verdad. Jesús en este versículo usa un lenguaje figurado cuando habla de destruir el templo y en 3 días levantarlo. Porque es imposible, aplicándole la lógica, un templo que fue construido en 40 y tantos años, 46 años, ¿cómo hace posible que lo destruyan en un momento y en 3 días lo levanten? No me está hablando literalmente, me está mostrando una figura, y yo debo ver, cuando estoy interpretando, yo debo ver qué es lo que me está enseñando, si Jesús me está mostrando una figura o me está hablando literalmente. Jesús se refiere a su muerte y resurrección. A esto es lo que se refiere Jesús, no a la destrucción del templo como tal. Está hablando: voy a morir y en 3 días yo voy a resucitar. Dios en la antigüedad habitaba en templos hechos por los hombres, pero cuando Jesús murió, el templo lo pasamos a ser nosotros
los cristianos. Entonces aquí tenemos, ya interpreté este relato bíblico. Me di cuenta que Jesús está usando una figura, porque es imposible de que Jesús destruya un templo, en 3 días lo vuelva a levantar, pero se está refiriendo a su cuerpo. Cuando Jesús vino, murió y resucitó, ya Él pasó a ser el templo del Dios del cielo y de la tierra. Ya Dios no habita como en la antigüedad, en 4 paredes, en una carpa. Ya no. Entonces, lo primero que usted debe hacer para interpretar el texto que Dios le está dando es saber si el lenguaje es figurado. Ya les expliqué la figura que hay en este versículo bíblico. Lo segundo que debe hacer es aprender el significado exacto de las palabras. Lo segundo que debe hacer para interpretar el texto, aprender el significado exacto de las palabras. En el libro de Mateo 5:3, Mateo 5:3 dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a repetir la palabra, Mateo 5:3. Ahora voy a buscar el significado de una palabra clave que está en este relato bíblico. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero investigar una palabra que está en este relato bíblico, es la palabra bienaventurados. Y la palabra bienaventurado se deriva del griego makarios, y sus significados son supremamente bendecido, 3 veces feliz, espiritualmente próspero, con vida y con gozo. Ya que en este caso estoy interpretando el significado de una palabra, y esto lo debemos hacer en toda palabra que Dios nos da, buscar los significados originales. ¿Con qué propósito? Para buscar la claridad de qué es lo que quería decir Dios, o de qué es lo que quería decir Jesús cuando dijo esa palabra. En este caso aquí me está hablando de bienaventurados, y la palabra clave en este relato bíblico es bienaventurado. Debo investigar qué significa para saber qué era lo que quería decir Jesús. Lo tercero que debe hacer es considerar las circunstancias en que se encontraba el escritor, el lugar, la época y el propósito del escrito. Lo voy a repetir. Lo tercero que debe hacer cuando va a interpretar es considerar las circunstancias en que se encontraba el escritor, el lugar, la época y el propósito del escrito. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Voy a interpretar este texto, le voy a buscar la circunstancia en que se encontraba el escritor, le voy a buscar el lugar donde la escribió, le voy a buscar la época y el propósito de este escrito. En primero es la circunstancia del escritor. En este caso es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba en la prisión. Ya me di cuenta en dónde se encontraba el escritor. Busqué la circunstancia cuando la escribió. Este relato bíblico lo escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión. Ahora voy a buscar el lugar del escrito. Y el lugar del escrito es supuestamente Roma, Éfeso o Cesarea, pero la mayoría de los historiadores opina que fue en Roma. El apóstol Pablo fue apresado en Jerusalén, pero fue llevado a Roma, y ya estas cartas que Filipenses y estas últimas cartas las está escribiendo desde prisión, podría ser desde Roma. Ya me di cuenta
el lugar del escrito, para que usted vaya observando lo que... Aquí estoy aplicando interpretación al texto. En primer lugar, investigué en qué parte, en qué circunstancias se encontraba el escritor. Después de esto pasé a la siguiente fase. Busqué en qué lugar fue el escrito. Ahora voy con la tercera fase, que es la época del escrito. Y ese 61 años después de Cristo. Esta carta o este relato bíblico fue escrito 61 años después que Cristo partió al cielo. Ya sé en qué año la escribieron. Ahora voy a buscar el propósito del escrito. Y el propósito del escrito es animar a los filipenses a mantenerse en el gozo de Cristo. El propósito del escrito de esta carta o de este relato bíblico, porque dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Entonces le está hablando es a los filipenses que se debían mantener en el gozo de Cristo. Ya aquí investigué 4 cosas muy importantes, las cuales fueron la circunstancia del escrito, el lugar del escrito, la época del escrito y el propósito del escrito. Usted también debe aplicarlo. Cuando Dios le da la palabra, usted debe tener los recursos necesarios para entender qué era lo que quería decir Dios. Por esta razón es que vemos por ahí tantas herejías, que la gente no interpreta. La Biblia hay que saber interpretarla. No es que voy a agarrar un relato bíblico y no voy a averiguar. Entonces dice, y Judas se ahorcó, y entonces usted va a predicar que Judas se ahorcó. Vamos a ver cuáles eran las circunstancias de Judas. Vamos a ver por qué lo hizo. Entonces es muy necesario, cuando Dios le dé la palabra, es muy necesario de que usted investigue estos pasos que le acabo de enseñar, para que ella deje de presionar a su iglesia, exigiéndole cosas que no son para nosotros, o aplicándole cosas que solo fueron para los judíos y los israelitas. Nosotros estamos en otro país. Usted no es israelita, usted es la iglesia del Señor. Lo otro que debe hacer para interpretar el texto sagrado que Dios le ha dado para preparar el sermón es comparar un pasaje bíblico con otro a fin de determinar todo lo que ha sido revelado. ¿Qué va a hacer? Usted debe buscar comparaciones. Usted, por lo menos en los evangelios encontramos muchas comparaciones. Lo que dijo Juan lo podemos encontrar por allá en Lucas, en Mateo, en Marcos. Entonces hay que comparar. Busque las comparaciones para ver o para investigar qué es lo que ha sido revelado en las Escrituras. El siguiente paso para interpretar el sagrado texto es: debes de investigar todo lo referente a su tierra, sus costumbres. Lo repito, el siguiente paso que vas a aplicar para interpretar el texto sagrado que Dios te ha dado para que prepares el mensaje es el siguiente: debes de investigar todo lo referente a su tierra y sus costumbres. En el libro de Génesis 29, 26. Génesis 29, 26 dice de la siguiente manera: y Labán le contestó, aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. El relato bíblico me está enseñando algo muy interesante. Entonces yo debo investigar cuáles son las costumbres de donde fue el escrito. Y una de las costumbres es que
la hija mayor es la que se casa primero que las demás hermanas menores. Esto fue lo que le pasó a Jacob. Jacob trabajó duro 7 años, fue por la menor, pero según la costumbre judía no era la menor la que se debía casar, era la mayor. Entonces aquí tenemos la costumbre. Le entregaron, fue la mayor, le entregaron la que a Jacob no le gustaba. Y ya me di cuenta que hay una costumbre acá. También usted debe investigar la costumbre para que ya deje de estar presionando a su iglesia con costumbres que son judías. Recuerde que usted se debe convertir en un predicador expositivo y no perifónico. El perifónico es el que exige todo lo externo, que no te debes pintar, oye, que no te debes poner el pantalón, que te debes poner el velo enrollado en la cabeza. Busque las costumbres, investigue las costumbres judías. Por esta razón es que tenemos tanta opresión y depresión en las mujeres evangélicas, porque el hombre se ha encargado de investigar o de aplicar algo bíblico que no son nuestras costumbres. Por esta razón es que usted está acá, en el arte de la predicación. Debe aprender. Le estoy enseñando para que ya no siga cometiendo esos errores. Si usted es un predicador que es invitado a cierto lugar, ya deje de meterse que se los va a llevar el diablo porque andan en falda, o busca la costumbre. Interpreta las escrituras, te lo estoy enseñando hoy. Que se están pintando, busque la costumbre. ¿Que por qué usan zarcillo? Las israelitas usaban zarcillo, hasta los hombres. En la antigüedad hacían esto. Pero no son nuestras costumbres. En Venezuela no es costumbre de que el hombre use aros o aretes, pero las mujeres sí, son femeninas. Que no se ponga pantalón porque allá en el Deuteronomio dice que maldita es la mujer que usa ropa de hombre, pero vaya, investigue qué es lo que quiere decir ese relato bíblico. Y hoy lo está aprendiendo. Ya usted desde hoy en adelante puede empezar a investigar de cosas que te exigieron y no son para ti ni para mí. Número 4. Las bases de la interpretación. Número 4. Las bases de la interpretación. Y la primera base es el texto mismo. Lo primero que debes hacer es meditar con respecto al versículo mismo, estudiando cada una de sus palabras. Te lo acabo de enseñar allá atrás. El mismo texto se interpreta. Lo único que debe hacer es investigar el significado exacto de las palabras que tiene el relato bíblico, porque él mismo se va a interpretar. Lo segundo es, la segunda base de la interpretación es el contexto. La segunda base de la interpretación de la palabra que Dios te está dando es el contexto. ¿Qué es el contexto? Los versículos que anteceden y que siguen y que están relacionados con el texto mismo. Un estudio diligente al contexto impedirá la errónea interpretación del texto. ¿Qué es esto? ¿O qué es el contexto? Lo que anticipa al texto que tú has escogido y lo que está después del texto, eso se le llama el contexto. Para interpretar una palabra o un texto bíblico o un relato bíblico, usted tiene que estudiar el contexto o los contextos, porque la interpretación a veces la encontramos en los contextos. Pero nos agarramos de un versículo y de inmediato decimos lo que está ahí sin estudiar lo que está atrás y lo que está delante. Una mala interpretación. En Juan 10:10, vamos a interpretar Juan 10:10 para que se dé cuenta de algo que está aquí muy interesante. Juan
10:10 dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces este texto se ha interpretado que el ladrón que Jesús nombra es el diablo. Yo creo que hasta usted lo ha hecho. Y nos agarramos de este relato bíblico, que ese es el diablo, que el que está nombrando Jesús en Juan 10:10 está hablando del diablo, no está hablando del diablo. Oye, ya, pastor, ya, usted como que me va a confundir. No, no lo va a confundir. Le estoy enseñando a interpretar correctamente las Escrituras. Estudiemos el contexto para ver quién es el ladrón que Jesús nombra en este pasaje bíblico. Recuerde que el contexto es el que anticipa el texto. Entonces vayamos a Juan 10:8. Juan 10:8. Juan 10:8 dice de la siguiente manera, preste atención. Aquí está la interpretación de Juan 10:10, la encontramos en Juan 10:8. Dice, todos, óigame, todos, aquí está, todos los que antes de mí vinieron, me está hablando en plural. No me está hablando de aquel que vino antes de mí, porque no ha venido antes. Jesús siempre ha sido el absoluto. Sigamos interpretando. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí está la interpretación de Juan 10:10, la tenemos en Juan 10:8. Todos, plural, los que antes de mí vinieron. En este relato bíblico, antes de que Jesús viniera a la tierra, habían aparecido muchos falsos profetas, diciendo que ellos eran el Cristo, profetizado por los antiguos profetas. ¿Te das cuenta que no es el diablo directamente al cual Jesús se refiere en Juan 10:10? En Juan 10:8 nos damos cuenta que fueron hombres que vinieron antes de Jesús diciendo que ellos eran el Cristo, pero las ovejas no lo oían y eran ladrones, salteadores. Entonces Jesús está hablando en Juan 10:10 de hombres que vinieron antes de él. Una cosa es que estos hombres fueron usados por Satanás, pero no era Satanás directamente. Fueron hombres usados por el mismo diablo para venir a confundir al pueblo judío en aquel entonces. Recordemos que los judíos estaban esperando el Mesías. Entonces ya aprendió que Juan 10:10 no es directamente el diablo. Fueron hombres que vinieron antes de Jesús, con el fin de saquear a las ovejas del Señor. Hombres usados por el diablo, sí, pero no es el diablo. En Juan 10:10 no habla de que es el diablo. Espero que haya aprendido esta interpretación según el contexto. Le interpreté Juan 10:10 con el contexto. Lo segundo que debe hacer, o la segunda base de la interpretación, son los pasajes paralelos. Pasajes paralelos. ¿Qué es esto? Son los pasajes relacionados. ¿Qué es un paralelismo? Que lo que me nombra, lo que me dice Mateo, también lo debo encontrar en Marcos. Busquemos en Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí me está hablando de desierto y me está hablando de tentación. Marcos me debe decir lo mismo, con otras palabras, pero debe ser lo mismo. A esto se le llama paralelismo. Marcos 1:12 al 13. Marcos 1,
12 al 13, y dice de la siguiente manera: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí tenemos un paralelismo. Mateo 4.1 me habla de desierto para tentación, y Marcos 1 del 12 al 13 me habla de desierto también para tentación. Entonces debemos comparar los paralelos que hay de los versículos o de las palabras que estamos investigando de la palabra que Dios nos dio. Voy a repetir: paralelismo es cuando en un relato bíblico me dice lo mismo allá en Juan, me dice lo mismo allá en Lucas, me dice lo mismo allá en Marcos, lo mismo. De repente me cambian algunas palabras, pero es el mismo propósito del relato bíblico. Se le llama paralelismo. En los pasajes de los diferentes libros hablan de la tentación de Jesús en el desierto. Esto es paralelismo. Lo otro es otros recursos. Usted para buscar la base de la interpretación también debe tener otros recursos. ¿Cuáles recursos, pastor, se refiere usted? Bueno, usted se debe ir a una librería y debe comprar comentarios bíblicos. Estos son recursos para interpretar la palabra. Vaya a la librería, empiece a comprar, porque si usted se va a convertir en un predicador que perfecciona su mensaje, necesita recursos. Y uno de los recursos son comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos y seculares. Recuerde que el texto se le investigan las palabras, y eso no lo va a conseguir en cualquier lado. Necesita un diccionario bíblico y necesita un diccionario secular. Debe tener compendios. Estos son resúmenes de los relatos bíblicos, también debe comprarlo. Debe comprar libros relacionados con las costumbres judías. Si hay libros, están las costumbres judías, hay muchos libros que nos hablan de la costumbre de ese pueblo, entre otros. Usted, poniendo en práctica lo que le acabo de enseñar, de seguro va a tener una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Les hablé de la base del texto, el texto base, y les hablé cómo interpretar el texto. Aplíquelo. Desde hoy en adelante le voy a pedir, por favor, que practique. Recuerde que el arte de la predicación es un arte. Quiere decir esto, que la predicación se perfecciona. Esto es como la matemática. Mientras más uno practica, más aprende. Entonces, mientras usted más practique lo que le acabo de enseñar de la interpretación del texto, usted mejor interpreta la palabra que Dios le está dando. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta tercera clase del arte de la predicación. Nos vemos en otra clase. Dios me les bendiga.